soy Jesús Javier Díaz Rico, soy divulgador e investigador científico, nutricional, dietético y deportivo. También he publicado 2 obras y una de ellas es el libro negro de los secretos de la obesidad y otra es un sistema único para la pérdida de peso, especialmente indicado para personas obesas y con movilidad reducida. El sistema de entrenamiento se llama Full Metal Box. También, aparte, pues presido la Asociación Nacional de Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad, ASEPO. Pues bien, para este tercer congreso de Ciencia Sanitaria he preparado un simposio sobre obesidad. En él vamos a dar respuesta a 10 cuestiones bastante interesantes. Pues sin más dilación vamos a contestar cada una de ellas. Empezamos por la primera pregunta. ¿Qué es la obesidad? Si a un profesional de la salud nos hace esta pregunta, nuestra obligación, entre comillas, debería ser una respuesta directa a esa pregunta. Por eso no divagaremos, no daremos hipótesis, no confundiremos, no daremos confusión al paciente, en este caso al obeso, sino nuestra respuesta tiene que ser clara y directa. Por eso yo personalmente tengo mi propia definición de la obesidad, que llevo ya por más de una década dándola y por ello os las quiero mostrar. Por eso, reformulando la pregunta, ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad sencillamente es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Esa es mi definición. Y veremos durante este simposio el por qué digo esas palabras y cómo se puede verificar, ¿no? También, por ampliar un poco más esta respuesta, que es la obesidad, también podemos hablar un poquito de ella, y por eso se habla en términos de obesidad. ¿Qué es la obesidad? Pues cuando el organismo contiene demasiada grasa, o sea, existe una hipertrofia general en el tejido adiposo, un índice de masa corporal, o denominado también o llamado IMC, en adulto mayor a 30 kilogramos metro cuadrado. Según la Organización Mundial para la Salud, la OMS, también se considera señal de obesidad al perímetro abdominal que en hombre es mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. No obstante, hay que señalar que no podemos interpretar el aumento de peso como un aumento de grasa, ya que es perfectamente posible que un individuo haya subido de peso debido a una retención hídrica. Por lo que en este caso no hablaríamos de obesidad. Asimismo, en el caso de los culturistas que cuentan con una masa muscular muy desarrollada, el peso corporal es mayor, pero por ello no son obesos. Sin embargo, muchas personas obesas coincidimos en que a lo largo del año nuestro peso fluctúa, casi sin posibilidad de mantener una cifra o valor constante. Esto es un indicativo de que la obesidad es una enfermedad crónica. Bien, pues ya hemos contestado nuestra primera pregunta. La segunda, ¿por qué hablamos siempre de sobrepeso cuando en verdad hay un problema de obesidad detrás? Pues otra máxima,
que dejamos para este tercer congreso. El sobrepeso y la obesidad no son lo mismo. El porcentaje de personas que encaja en el sobrepeso se determina mediante el índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y el peso del individuo. Y en este sentido, la OMS considera que existe sobrepeso cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. El sobrepeso, a diferencia de la obesidad, es que la obesidad es el incremento de peso corporal por encima de un 15% del valor considerado normal, como consecuencia del aumento de grasa corporal. Podemos decir que cuando hacemos una exploración visual del físico del paciente, podemos concluir que el sobrepeso es imperceptible. Por tanto, cuando decimos que una persona tiene sobrepeso, seguramente ya tiene manifestada la obesidad en su estadio 1 de la enfermedad. Como conclusión, decimos que, y voy a poner aquí una diapositiva para que lo veáis mejor. Como conclusión hemos dicho que podemos decir que el sobrepeso es imperceptible visualmente y no es una enfermedad, a diferencia de la obesidad, que sí lo es, desde su estadio 1. Obeso. Muy bien. Pues la tercera pregunta: ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el sobrepeso y la obesidad? Pues bien, la OMS define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sobre la obesidad siempre habla de prevalencia y que ésta incide como factor de riesgo en otras enfermedades crónicas no transmisibles. La OMS describe a la obesidad como una auténtica epidemia global, es decir, una pandemia. Desde un punto de vista epidemiológico, en la primera conferencia internacional sobre el control de peso que tuvo lugar en Montreux, Suiza, en 1985, se llegó a la conclusión de que el cálculo del índice de masa corporal o índice de Kelleher, aplicable a personas mayores de 14 años, es la definición más simple y acertada para definir el sobrepeso, que es, como hemos dicho anteriormente, el IMC igual o superior a 25. U obesidad, cuando el IMC es igual o superior a 30 kilogramos metros cuadrados. Eso es desde el punto de vista de la OMS. También dice la OMS que el IMC se considera un factor de riesgo, ya que cuando aumenta también se incrementa la gravedad y la mortalidad asociada a diversas enfermedades de carácter crónico, especialmente la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, enfermedades digestivas y algunos tipos de cáncer. En conclusión, la OMS reconoce a la obesidad como un problema de salud pública. Y la obesidad infantil, por citarla también de paso, como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Por tanto, la OMS no dice abiertamente o escuetamente en una resolución que la obesidad es una patología. Por eso, muchos profesionales de la salud en España, principalmente,
tratan la obesidad como un malestar o dolencia, como algo curable y pasajero. Llegamos a la cuarta pregunta. ¿Dónde se clasifica la obesidad como enfermedad? Todos sabemos que según la etiopatogenia, según la causa y la fisiopatología consecuente, las enfermedades se pueden clasificar en enfermedades endógenas, enfermedades exógenas, enfermedades ambientales, enfermedades de etiología multifactorial. Pues la obesidad es una enfermedad metabólica y multifactorial. Esa es otra de la definición. La obesidad es una enfermedad metabólica y multifactorial. Quinta pregunta. ¿Cuál es la etiología de la obesidad? Y aquí está el talón de Aquiles, el gran secreto. Pues ese secreto lo muestra la biología celular y tisular. Y ahora lo vamos a ver. A lo largo de nuestra vida, las células que forman nuestros tejidos cambian de forma constante. Desde la gestación hasta los 25 o 30 años adquiere un gran protagonismo. Vamos a ver una diapositiva. Entonces, como hemos dicho, desde la gestación hasta los 25 o 30 años adquieren gran protagonismo, como podemos ver aquí. Gran protagonismo el proceso de formación o anabolismo. A partir de esta edad y hasta los 50 o 60 años prevalecen los procesos de estabilización o metabolismo. Y desde ahí en adelante se dan los procesos de degradación o catabolismo. Sin embargo, la genética, la nutrición, la actividad hormonal y la actividad física pueden modificar sustancialmente cada una de estas etapas. El tejido adiposo se halla en continuo cambio debido a la acción de diferentes enzimas y puede aumentar su tamaño de dos formas. Mediante la hipertrofia, es decir, el aumento de tamaño de la célula grasa, y mediante la hiperplasia, es decir, el aumento del número de células grasas. Vamos a verlo en esta diapositiva. Hipertrofia e hiperplasia. Muy bien. Los procesos de hipertrofia prevalecen durante toda la vida. En cambio, los de hiperplasia distingue tres periodos. El primero se da en el último trimestre del embarazo. El segundo, durante el primer año de vida. Y el tercero, durante el estirón o pico de crecimiento de altura PHV, asociado a la pubertad. Aquí lo veremos mejor. Muy bien. En los primeros meses de vida se produce el mayor crecimiento en centímetros. Aquí veréis la edad de años de edad y el aumento de altura en centímetros al año. Pues, como decía, en los primeros 12 meses de vida se produce el mayor crecimiento en centímetros por año. Posteriormente, la velocidad en el crecimiento se ralentiza y alcanza un punto de máxima deceleración, en torno a los 9 años, en el caso de la mujer, y a los 11 años, en el caso del varón. A partir de ahí,
se acelera nuevamente el crecimiento hasta lo que llamamos los picos de crecimiento en altura, que ocurre a los 11 o 13 años, en el caso de la mujer, y a los 13 o 15 años en el varón. Después, el PHV, el ser humano experimenta una nueva desaceleración en su crecimiento hasta que acaba la pubertad. Tras la etapa puberal ya no cobran protagonismo los procesos de hiperplasia, sino de hipertrofia. Es decir, que en este último periodo quedará determinado el número total de células grasas de cada individuo, las cuales solo se modificarán en lo que respecta a su tamaño, aumento o disminución, pero no en número. Aquí vemos una diapositiva. Nacimiento, número de adipocitos, 5 millones. En adulto joven, 50 millones. Los diámetros de 30 a 40 micras en nacimiento y en adulto joven 80 a 90 micras. Y aquí el tejido adiposo, como hemos dicho, en nacimiento a 0,5 kilogramos y en adulto joven de 10 a 14 kilogramos. Como podemos observar, durante el primer año de vida se gana peso corporal. Esto es, vamos a verlo aquí. Como hemos dicho en esta gráfica, como podemos observar, se puede ver que durante el primer año de vida se gana peso corporal. Después se produce una etapa de desaceleración y aproximadamente a los 7 o 9 años se añade peso. En la mujer el pico de peso corporal se da a los 9 años, mientras que en el varón aparece a los 11 años. A partir de ese momento se produce una desaceleración que alcanza el final de la etapa puberal. Con los sucesivos registros de peso y talla, cada 4 y 6 meses, respectivamente, puede predecirse ambos picos, tanto el PHV como el pico de peso. Lo vemos también en esta gráfica. Porcentaje de grasa en niño y niña, veis la curva, los años de edad y también la masa libre de grasa. El peso corporal obtenido durante la pubertad, ya sea en kilos de masa magra o en masa magra, en kilos de masa magra o masa grasa, difiere según el sexo. Tal y como podemos observar aquí, en la mujer el porcentaje de grasa corporal aumenta, la masa magra, y sufre incremento y posteriormente se estabiliza. Por su parte, el varón experimenta durante la etapa puberal una disminución en el porcentaje de grasa corporal y un marcado aumento de la masa magra. Esta diferencia puede tener su origen en las modificaciones hormonales sufridas durante esa etapa. En el varón aumenta los niveles de testosterona, que provocará una mayor síntesis proteica y ganancia de masa magra, mientras que en la mujer aumenta los niveles de estrógeno, que favorece los depósitos de grasa principalmente en el muslo y la cadera. En resumen, un incremento del consumo calórico diario por encima del gasto calórico, balance energético positivo, promoverá un aumento de peso corporal y el tamaño de las células adiposas, hipertrofia, y sin embargo ningún cambio en el número de células grasas. En el caso de hiperobesidad puede
producirse hiperplasia celular, ya que la célula adiposa tiene un límite de concentración de lípidos y si este se sobrepasa, se origina nueva célula grasa. Aquí tenemos esta diapositiva, balance energético positivo, cómo aumenta no el número de células grasas, sino el aumento de ellas, y el balance energético negativo, pues la disminución del tamaño. Muy bien. También, por el contrario, si el gasto calórico diario está por encima del consumo diario, balance energético negativo, se producirá una disminución del peso corporal y una reducción en el tamaño de la célula adiposa, como se puede observar. Pero se observan cambios en el número de células grasas. Esto explica, y notad, esto explica por qué la obesidad no puede curarse, al menos en términos de números de células grasas. Y por qué cuesta tanto mantener el peso corporal una vez que se ha reducido. Es decir, a pesar de la disminución del tamaño de las células grasas, esta aún es, y notad el dato, metabólicamente activa, por lo que se puede seguir almacenando lípidos de por vida. Y eso no lo digo yo, lo afirma la biología celular y tisular. Sin embargo, si se realiza ejercicio físico durante la pubertad o la adolescencia inicial, disminuirá no solo el tamaño de las células grasas, sino también el número de las células grasas, algo que posteriormente no es posible de conseguir. Por eso la prevención en esa edad, en esa etapa puberal, es fundamental para por lo menos evitar desde ese punto de partida la obesidad en adultos mayores. Este último aspecto nos recuerda la necesidad de practicar, cómo no, algún deporte en esa etapa, ya que gracias a sus múltiples beneficios, aquellos niños con problemas de sobrepeso podrían reducir el riesgo de padecer obesidad y posteriormente enfermedades cardiocoronarias. Todo esto pues nos da una buena sensación para este tercer congreso, que creo que mi aportación con este simposio en cuanto al tema de la obesidad pues haya servido para muchos y consiga el objetivo deseado para los demás. Así que quiero agradeceros, ya que habéis llegado hasta este punto, pues la atención prestada y que nos podamos ver el siguiente año.